Están conmigo presentes, los presento desde la derecha mía, izquierda de ustedes, Leandro Barbucio, principal de Kaufman Rosin, estudio contable de más de 50 años en el mercado. Jorge Salcedo es el fundador de Salcedo Attorneys y a su lado el asociado de Salcedo Attorneys, Fabio Yalanza. Nos va a hacer una presentación primero el doctor Salcedo. Buenos días, mi nombre es Jorge Salcedo y soy abogado licenciado en el estado de la Florida y en el distrito de Columbia en Washington. Somos básicamente abogados transaccionales. Nos hemos dedicado a asesorar a extranjeros que invierten en inmuebles, en empresas y en todo tipo de activos dentro del estado de la Florida y en otros estados como Nueva York y Washington. Nuestra presentación básicamente va a hacer un resumen de los aspectos legales que deben tomar en cuenta al momento de invertir en los Estados Unidos, tanto a nivel corporativo como ciertos aspectos tributarios que luego Leandro va a profundizar. Y vamos a tocar brevemente sobre algunos aspectos migratorios y algunos temas bancarios, muy brevemente. Cualquier información que digamos en esta presentación no pueden tomarla como un consejo legal y simplemente pueden tomarla como un comentario general sobre la ley, ya que cada caso es distinto, cada inversión es distinta, y si tienen alguna pregunta específica, con mucho gusto pueden contactarnos y vemos en su caso en peculiar, pero no tomen ninguna parte de esta presentación como un consejo legal para tomar decisiones de negocio. Vamos a dividir un poco esta presentación en lo que son inversiones empresariales y lo que son inversiones inmobiliarias. Como ustedes saben, en el caso particular de la ciudad de Miami, el estado de la Florida, las inversiones inmobiliarias son muy típicas para inversionistas extranjeros y es un mercado bastante dinámico. Vamos a ver lo que es la planificación societaria, que es la selección de qué tipo de sociedad se debe utilizar, si es un LLC, si es un Corp, sería el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada, una compañía anónima. Vamos a ver el aspecto fiscal, vamos a ver también lo importante de hacer una auditoría legal a las empresas que estén potencialmente viendo para adquirir, y vamos a ver lo que es el proceso de la constitución de la sociedad y la operación de la empresa. Básicamente en el estado de la Florida hay este tipo, y en otros estados lo hay. Sin embargo, quiero recalcar que la ley de corporaciones es estatal, no es federal, y aquí nos vamos a referir específicamente al estado de la Florida. Existe la LLC, que es una especie de sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es lo que llaman el corporation, y otros tipos de sociedades que son más para asuntos profesionales como la LLP, etcétera, que son las que normalmente usamos los abogados, contadores, etcétera. Algo que es bien importante, a diferencia de la mayoría de los países que están regidos, digamos, por el Código Napoleónico, por el Civil Law, las corporaciones requieren un mínimo de capital. En el caso del estado de la Florida no es el caso, no hay un mínimo de capital necesario para fundar una sociedad. Se puede hacer a través de una contribución de capital o a través de financiamiento. Cuando se forma la sociedad, puedes o pedir un préstamo para capitalizarla o puedes capitalizarla con dinero propio. Hay varios documentos bien importantes dentro de lo que es la formación de una sociedad, que son los bylaws, que es el documento constitutivo estatutario de las corporaciones, el operating agreement, que es el que rige a las sociedades de responsabilidad limitada, y el shareholder agreement, que es un acuerdo de accionista que es típicamente aplicable también a las corporaciones, no a las LLCs. Eso es básicamente lo que regula el gobierno corporativo de la sociedad. Por supuesto hay un tema ahí se regula en estos documentos cómo se reparten los dividendos entre los accionistas, que es algo que normalmente a veces cuando se forman las sociedades la gente deja de establecer, porque en los Estados Unidos en el estado de la Florida es bastante fácil formar una sociedad, pues la gente lo hace online, etcétera, y después no se fija de seguir ciertas formalidades como crear estos documentos que son los que realmente protegen a los accionistas. En lo que respecta a la planificación fiscal, esto es un tema muy importante.
Mucha gente piensa que la residencia fiscal de un individuo depende de si eres ciudadano americano o si tienes un green card, y realmente hay otras maneras de convertirte en residente fiscal. Si usted tiene una visa de turista y usted pasa cierto número de días dentro de los Estados Unidos, usted puede convertirse en residente fiscal americano, lo que implica que todos sus ingresos alrededor del mundo los tiene que declarar y reportar en los Estados Unidos con su visa de turista. Entonces siempre es muy importante cuando uno va a determinar el tipo de societario y el tipo de inversión que va a hacer, determinar si la persona que está invirtiendo es residente fiscal americano o no lo es. Es muy fácil, la gente piensa, bueno, yo no tengo residencia, yo no tengo ciudadanía, pero resulta que el señor pasa la mitad del año o 120 días promedio todos los años dentro de los Estados Unidos y él no lo sabe, pero es residente fiscal. Y dependiendo de eso uno selecciona qué tipo de sociedad es preferible para el inversionista, si un LLC o si un corp. Ya entrando en lo que son los tipos societarios, la LLC tiene una imposición fiscal transparente, es decir, tributan típicamente los accionistas, no la sociedad, y uno puede hacer una elección fiscal para evitar eso, pero uno de los beneficios que tiene es que es transparente fiscalmente, que no hay un solo nivel de impuestos. En el caso de las corporaciones sí se tributa dos veces, se tributa a nivel de la corporación y luego que es alrededor de un 21%, que es un impuesto federal, y luego cuando se reparten dividendos se vuelve a pagar impuestos a los accionistas, que en ese caso típicamente hay un 30% de retención sobre las distribuciones a los accionistas. O sea que el impuesto de una corporación típicamente es bastante alto, pero así funcionan las grandes corporaciones. Trump con su nuevo régimen fiscal logró disminuir significativamente ese impuesto corporativo. En el caso del estado de la Florida hay un impuesto aparte corporativo que es el 5.5%. Cada estado tiene impuestos distintos en ese respecto. Luego, en la segunda parte es lo que llamamos el impuesto a las ventas, que es básicamente el IVA. En el estado de la Florida son entre el 6 y 7%. Esto aplica básicamente a bienes muebles, no bienes inmuebles. En el caso hay un impuesto que también aplica a las personas físicas, que básicamente es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre cualquier actividad empresarial que usted haga como individuo o sobre el salario que usted perciba. Hay un tax rate que va entre 10 y el 37%. Otra cosa que es importante es que las personas físicas como tal no tributan o sea, el impuesto de la Florida no es aplicado directamente a las personas físicas, sino a las corporaciones. Después está el capital gains, que esto es bien importante, pues esto aplica mucho a los inmuebles. Cuando usted compra un inmueble y después lo va a vender, la ganancia que se perciba va a tener un impuesto aproximadamente entre 15 y 20%, siempre y cuando la sociedad sea transparente o el dueño de la propiedad sea un individuo. Si el dueño de la corporación si el dueño de la propiedad del inmueble es una corporación, ya sube a 21%. Ahí se pueden hacer muchas estrategias corporativas para ser eficientes, y por eso es importante cuando uno va a comprar un inmueble saber qué quiere hacer con él. Si usted quiere comprarlo para rentarlo, si quiere comprarlo de vacaciones, si quiere comprarlo para que esté en el patrimonio familiar, dependiendo de lo que usted quiera hacer, es importante uno planifica qué tipo de estructura corporativa va a tener. A veces hay que ser eficiente en el tema de capital gains, en otras oportunidades no es tan importante. Esto es el proceso básicamente de constitución de una sociedad. Hay la constitución de una LLC, una corp, tarda no más de 48 horas. Es un proceso bastante rápido, mucha gente lo hace online, entra en un website y lo tratan de hacer, y hay otra formalidad que es el EIN number, que es eso con otra entidad distinta, que es el IRS. Es importante que, aparte de la constitución de la sociedad, y es la razón por la que los abogados normalmente ofrecen la formación de las sociedades, es porque aparte de eso hace falta hacer las resoluciones corporativas,
crear los estatutos societarios y todo esto, porque si no tiene todas esas formalidades, el accionista de la empresa termina siendo responsable directamente de todas las obligaciones de la empresa. Y precisamente el propósito de formar una sociedad es que la compañía sea responsable por sus obligaciones y no sus accionistas. Entonces es importante cumplir con todos estos procesos y todos estos recaudos antes de cuando se forma una sociedad. No les basta con simplemente ir online y formar la sociedad, es importante que se asesoren al respecto porque hay otras formalidades aparte de la constitución online. Aquí voy básicamente sobre algunas visas. Ayer sé que hubo una persona especialista de inmigración que habló de inmigración. Yo nada más quería ir sobre lo que nosotros nos parece relevante para un inversionista, que es lo que representamos. Uno es la visa E2, que los argentinos particularmente califican. En los años 1980 el gobierno de los Estados Unidos ofreció tratados a casi toda Latinoamérica y Europa para que cualquier inversión que hicieran esos nacionales de otros países dentro de los Estados Unidos funcionaran para obtener una visa E2, que básicamente le permite vivir en los Estados Unidos y trabajar en la inversión que está haciendo. Algunos países tomaron el tratado, otros no. Hoy en día en Latinoamérica creo que los únicos que califican para la visa E2 es Argentina, México, Colombia y Chile. Creo que son los únicos 4 que califican, pero muchos otros países ya no. En Europa también muchos califican, como Italia, España, Portugal no, Alemania sí, y es una visa que con un monto más, digamos, razonable usted puede obtener una visa de inversión. Típicamente nosotros recomendamos que si inviertes de 100 y 150 mil dólares, tiene que hacer un negocio a riesgo. No es que usted llegue y compre una propiedad y ya tiene la visa, sino que usted tiene que tener un business plan, un propósito en el que va a invertir el dinero, y se crea una sociedad, se capitaliza y tiene que tener el dinero a riesgo. O sea, cuando me refiero al dinero a riesgo, que por lo menos lo que es inventario, computadora, mejoras de una propiedad, todo eso cuenta para la inversión, pero lo que son inversiones pasivas no cuentan. Hay otra visa que también está dentro de ese mismo tratado, el tratado E, que se llama E1, en el que básicamente si usted es una persona que vende productos a los Estados Unidos y puede conseguir una persona que haga lo mismo, que traiga productos de Estados Unidos a Argentina, se puede también tramitar una visa basada en lo que es la distribución de un producto argentino dentro de los Estados Unidos o viceversa. Es basado en un trade. Es una visa más atípica, pocas personas la hacen, pero la E2 es la más común. Esta es otra visa que es la L1, que básicamente es cuando usted tiene una corporación aquí en Argentina y quiere armar una subsidiaria en los Estados Unidos, se llama L1. Se transfiere un ejecutivo de alto rango de aquí de Argentina para los Estados Unidos para que se ocupe de ese nuevo proyecto. Se crea una sociedad en Argentina. Normalmente las sociedades que califican, inicialmente esta divisa se creó para corporaciones como Microsoft, grandes, que habrían sociedades por todas partes, o con compañías indias de tecnología que se formaban en los Estados Unidos, pero ya realmente el servicio de inmigración ha estado un poco más flexible, y si usted tiene una corporación aquí que tenga por lo menos unos 20, 25 empleados y una facturación más o menos relevante, puede tramitar una visa L1 dentro de los Estados Unidos, creando una sociedad y transfiriendo un ejecutivo de alto rango. Esa visa la dan típicamente por 1 o 2 años renovables, y es una muy buena visa para luego saltar a la residencia al Green Card. Hay otras opciones como la EB5, que quizás han escuchado. El gobierno de los Estados Unidos abre unos centros regionales que son proyectos muy grandes en zonas de bajo empleo, donde usted puede invertir. Por lo menos el estadio de los Yankees en Nueva York se financió con este tipo de visa. Buscaron varios inversionistas que pusieron $500,000 y financiaron la ejecución del estadio en completo. Usted tiene que ser un extranjero, tiene que poner $500,000 en el proyecto. Es una visa que tarda mucho tiempo hoy en día, tarda casi un año y 8 meses en que le emiten un permiso de trabajo, pero en caso que usted no fuera ese argentino, es otra opción para invertir. Aquí el nivel de inversión que requiere es un mínimo de $500,000 y bastante alto.
Después está el H1, que es una visa de trabajo normal y corriente, se está sujeto a un cupo de 60.000 cupos al año por el Congreso, solamente 60.000 personas pueden aplicar y hay un sorteo. Y la O1, que es la de cualidades extraordinarias, si usted ha sido destacado en su industria, etcétera, y yo siempre pongo como ejemplo de una persona que califica una O1 es Alejandro Sanz. O sea, piensen en eso, es una persona que califica, pero si usted dentro de su industria es el Alejandro Sanz de lo que hace, califica. Después en temas marcarios, una cosa que es importante cuando empieza a hacer negocio en los Estados Unidos, a veces se arranca con un restaurante o con algún tipo de marca de cualquier tipo, puede ser una tintorería, lo que usted abra, cualquier tipo de negocio. Las marcas allá no están protegidas por el simple registro. La ley específicamente establece que primero el que tiene prevalencia sobre la marca es que primero le dio uso, independientemente de quién registre primero. Entonces es importante cuando usted empieza a hacer negocio en los Estados Unidos que revise si la marca está en uso o no. Ahora usted se pregunta cómo sé yo si otra persona lo está usando. Hay algunas empresas como Thomson Reuters y otras más que que hacen un estudio del potencial uso de una marca en el mercado. Entonces revisan todos los networks que hay habido y por haber, internet, hasta guías telefónicas, todo, a ver si hay alguien que está usando la marca y le emiten un reporte. Y luego sobre ese reporte usted decide si registra la marca o no. De repente coincide alguien con una marca similar y entonces no le conviene registrar esa marca, sino hacerle una variación antes de registrarla, de tal manera que no tenga luego problemas o objeciones en el proceso de marcar. En cuanto a las inversiones inmobiliarias, hay dos tipos básicamente, que son las comerciales y las residenciales, igual como sucede aquí en Argentina. Hay algo bien importante que quiero recalcar en esta presentación. El mundo del real estate en el estado de la Florida está muy manejado por los agentes inmobiliarios, por los brokers. Y típicamente el extranjero llega y le dan una serie de planillas que todas parecen iguales. Y no, firma aquí, la gente empieza a firmar, no, esto es para que yo pueda admitir mi comisión, vamos a pasar la oferta del condominio que usted le gastó, aquí está la hojita, firme, todo parece muy normal, todo parece igual. Te van a decir que son formas estándares que están aprobadas por el Colegio de Abogados de la Florida, que no tienen ningún problema, y ahí empiezan los problemas. Esos documentos tienen disposiciones muy sensibles que deben ser revisados por un abogado antes de cualquier transacción. No, son estándares en cuanto a ciertas particularidades, pero nosotros por lo menos en la oficina le hacemos muchas modificaciones a la forma que está aprobada por el Colegio de la Florida, le hacemos adendum, etcétera, para proteger a nuestros clientes, sobre todo aquellos que están financiando y que están comprando una propiedad que tienen que hacer una inspección distinta por la naturaleza de la propiedad. Hay algunas que están sujetas a algunos estudios de ambientales que no están sujetas a otros, y a veces el realtor no lo conoce y empiezan los problemas. Entonces eso es algo que quiero dejar muy claro, que no empiece en el mundo inmobiliario en el estado de la Florida sin un abogado, hágalo con anticipación. Seamos nosotros o cualquier otro, pero es importante que lo revisen con alguien, no caigan exclusivamente en el consejo de un agente inmobiliario. En los Estados Unidos particularmente en el estado de la Florida y en otros estados, hay algo que se llama el Title Insurance. Nosotros, uno de los servicios que brindamos y que lo hacen casi todos los abogados inmobiliarios, es el seguro del título, que básicamente se asegura el título contra cualquier defecto que haya tenido en la cadena anterior de propietario. Si se descubre un defecto en el camino, el Title Insurance lo cubre. Y eso es importante porque las cadenas de título en los Estados Unidos tienen muchos años, han pasado de registro a otro, etcétera, y es algo bien delicado que se debe manejar con detenimiento. Y luego, esto es otro tema, mucha gente inversionistas llegan a los Estados Unidos a alquilar locales comerciales para comenzar un negocio. También los acuerdos de arrendamiento en los Estados Unidos son de alta peligrosidad. Y la razón por la que son de alta peligrosidad es porque los términos normalmente son muy altos. Entonces, normalmente firmas a 5, en el área comercial firmas a 5 años, a 10 años, y si usted en el primer año no le fue bien el negocio, no es que pueda agarrar y entregar la propiedad, no, aquí está, ya no pago más y quédate con el depósito que yo había dado. No funciona así. Por ley,
el landlord, el dueño de la propiedad, puede cobrarle los 10 años enteros si él no consigue otra persona que entre. Entonces muchas veces terminan siendo obligaciones muy onerosas, y para eso nosotros negociamos típicamente lo que llaman termination fees, y de tal manera que puedan salir antes de que termine el término del contrato. Esto con respecto a la parte fiscal de la inversión inmobiliaria. Esto lo va a explicar Leandro luego también con más detalles, pero que nada más quiero que sepa que si usted titula una propiedad a nombre suyo en los Estados Unidos y fallece, el impuesto sucesoral actual aplicable es el 40% del valor del inmueble. Si usted tiene un inmueble de $100,000, por poner bueno, 100,000 no es la mejor ejemplo, $1,000,000, su impuesto va a estar alrededor de $400,000. Hay una excepción hasta $60,000, donde no hay impuesto sucesoral aplicable. Si su propiedad vale $60,000, no aplica, pero cualquier propiedad que valga $60,000 hacia arriba aplica, eso siendo extranjero. Los residentes fiscales americanos tienen otro tratamiento, tienen una excepción de $5 millones por persona, por supuesto no tienen este mismo problema, pero en el caso de los extranjeros hay maneras de evitarlo, que es básicamente creando unas estructuras corporativas que evitan el impuesto a sucesiones. Esas estructuras corporativas no son perfectamente legales, están creadas con el propósito de evitar ese impuesto. Después hay otro impuesto que importa, que es el FIRPTA, que también aplica a los extranjeros cuando venden las propiedades, que es una retención del 15% sobre el valor de la propiedad. También sobre este impuesto uno se puede planificar con una estructura corporativa y evitar una porción de esto. Se puede hacer también un withholding certificate para evitarlo, y de tal manera que cuando usted venda no le retengan un monto tan importante de la venta, sino que podemos reducirlo significativamente con la debida planificación. Conclusión, Miami particularmente, que es donde nosotros tenemos nuestros headquarters y ejercemos, históricamente ha sido una ciudad donde llegan muchos extranjeros de muchas partes del mundo. Los primeros que llegaron al estado de la Florida fue Ponce de León en su época, y a pesar de una ciudad que funciona bastante bien, la verdad que es una ciudad donde también llegan muchos bandidos, hay mucho fraude, mucha gente inventando inversiones que no las hay, y la dinámica de la ciudad es de preocupación, en el sentido de que muchos de estos extranjeros vienen, no conocen las leyes y empiezan a ofrecer soluciones a las personas que están llegando que no conocen, y eso hace que muchas personas cometan errores. Pues típicamente cuando usted llega a Miami busca a su amigo argentino que ya tiene tiempo ahí, mira cómo estás haciendo las cosas, o su amigo de Italia, donde sea, y a veces el amigo es banquero pero no es abogado y recomienda algunas cosas y empiezan a complicarse las cosas. Es siempre importante tener un abogado a la mano en el estado de la Florida o en cualquier otro estado que usted vaya dentro de los Estados Unidos. Las leyes son muy importantes, y una vez que usted se muda o invierte, aunque no se muda a los Estados Unidos, pero si usted invierte en los Estados Unidos, el gobierno federal espera que usted se comporte como un ciudadano americano. Usted puede hacer su parrilla argentina en Miami, disfrutarla, vivir como un argentino, pero en cuanto a lo que son las formas corporativas y las formas de negocios, y sobre todo lo que es el pago de impuestos, el gobierno federal espera que usted se comporte como ciudadano americano y que cumple con todas sus obligaciones, etc. Y es bien importante, porque a veces cuando hay un movimiento de inversionistas hacia el estado de la Florida, a veces se les olvida todas las normas de cumplimiento que hay, porque da la impresión, por la cantidad de latinoamericanos que vivimos en Miami, que todavía está fuera de los Estados Unidos, y mucha gente dice que el borde de los Estados Unidos realmente arranca en Fort Lauderdale, que no arranca en Miami, pero es importante nunca perder las formas, y sobre todo cada inversión que vaya a revisar con mucho detalle el impacto fiscal, que eso se va a encargar ahorita Leandro a explicarlo. El impacto fiscal puede consumirse totalmente su ganancia si no lo planifica bien, y puede inclusive ser desastroso. Muchas gracias. Disculpa si corre un poco sobre la presentación, pero entiendo que estamos cortos de tiempo. Cualquier pregunta estamos a la orden, y gracias por su tiempo.
Leandro. Buenos días. Mientras me ayudan a poner la presentación que preparé para hoy, quería presentarme. Mi nombre es Leandro Barbucio, soy argentino. Me orgullece completamente no solo volver a mi país cuantas veces pueda y cuantas veces sea posible, pero en esta ocasión para traerles a ustedes todo el conocimiento que pude lograr obtener a través de mis años de estudios y mis 20 años de carrera como contador público en el estado de Florida. El nombre de nuestra compañía es Kaufman Rosen, fue fundada en 1962, tenemos 55 años de experiencia. Mi experiencia en particular es en impuestos internacionales. Ayudo típicamente a inversionistas extranjeros que vienen a Estados Unidos a emprender un negocio. Obviamente que es imposible tratarles de explicar cómo funciona el sistema de impuestos americanos en una sesión de 30 minutos, pero quería enfocarme básicamente hoy en lo que significa invertir en bienes raíces en Estados Unidos. Típicamente en la primera reunión con un cliente, la pregunta del millón es: voy a comprar un inmueble, ¿cómo debo titular la propiedad? ¿Debe estar bajo nombre personal? ¿Hay algún problema si lo hago de esta forma? ¿O debo utilizar una entidad? Y si fuese así, ¿qué tipo de entidad? Me dijeron que existe una LLC, me dijeron que existe una corporación. ¿Cuáles son las diferencias? Ojalá pudiera simplemente en un párrafo explicarles cuál es la estructura óptima, pero lamentablemente no existe una estructura óptima porque cada inversor tiene diferentes metas y hay diferentes ventajas y desventajas según qué estructura fuesen a elegir. Sin embargo, pensé que sería un buen ejercicio comparar las tres más comunes o las tres estructuras que más veo cuando el cliente viene hacia mí, ya sea pre-comprar la propiedad o posterior a haber comprado la propiedad. Cuando me reúno con los clientes, les explico que hay varios factores a considerar para que yo pueda, como profesional, darles un consejo. Y esta serie de factores, por ejemplo, el primero, sin orden de importancia, sería la edad del inversor y el cuadro familiar, dónde viven sus hijos, quiénes son sus herederos, la esposa, de qué se trata esta persona, conocer al cliente. El país de residencia, obviamente estamos en Argentina, la mayoría de mis clientes son argentinos, conozco bien cómo funciona, pero el país de residencia es extremadamente importante cuando se elige la estructura. El propósito de la inversión. Un inversionista puede venir a Estados Unidos porque quiere comprar un inmueble, una propiedad comercial que genere rentabilidad anual. Puede venir y comprar porque quiere una segunda casa, simplemente para utilizar con su familia. O simplemente puede ser una inversión un caso que se le presentó una buena oportunidad, que simplemente la va a vender en un corto plazo. El monto de la inversión es extremadamente importante porque todas las estructuras tienen diferentes costos y no todas meritan, o no siempre el cliente está dispuesto a invertir cierta cantidad de dinero para una estructura sofisticada cuando la inversión, por ejemplo, fuese $200,000 o cualquiera fuese el monto. ¿Cuál es la meta de la inversión? ¿Es algo que voy a deshacerme en un corto plazo? ¿Es algo que voy a tener por 5 años, 10 años? ¿Es un edificio comercial que quiero tener por muchos años y que le quede a mi familia? También es un factor importante. Y bueno, como siempre ocurre, muchos clientes lo que me piden es que no quieren que el nombre de ellos esté expuesto. Entonces, eso también hace que ciertas estructuras no sean viables o que otras ayuden un poquito. Lamentablemente no hay una estructura que sea 100% resguardada de esto, pero hay algunas que pueden ayudar definitivamente. Pero más importante aún, creo que la diferencia o el balance que existe entre el impuesto a la ganancia o la rentabilidad que puede tener la inversión y el impuesto sucesoral es uno de los mayores dilemas que encuentro cuando trato de reunirme con el cliente y explicarle que normalmente las estructuras que ayuden
con respecto al impuesto a la sucesión, normalmente son las estructuras que pueden llegar a pagar la mayor cantidad de impuestos anualmente o en el momento de vender el inmueble. Mostrarles cuál sería el impacto fiscal de las tres estructuras y dejar que el cliente decida el nivel de riesgo que quieran tomar. La primera estructura que elegí fue la que ocurre en muchos casos, lamentablemente, que es cuando el inversor viene y compra una propiedad a nombre personal o que la compra a través de una LLC donde él sea 100% el dueño. Para temas de impuestos, estas dos estructuras tienen el mismo impacto fiscal, porque una LLC que tiene un solo dueño es transparente y toda la actividad que llega a tener esta propiedad va a ser declarada en una declaración de impuestos personal. Acá viene la primera desventaja, que sería que el inversor debe inscribirse con el fisco americano, obtener un número de contribuyente y hacer una declaración anual para reportar la rentabilidad de la inversión. La otra desventaja es claramente que esta estructura no está protegida para el impuesto de la sucesión. Jorge Salcedo les explicaba anteriormente que si una persona compra un inmueble hoy por $100.000 a nombre personal o a nombre de una LLC, lo tiene por 8 años y luego el inmueble vale $500.000 y la persona fallece, los primeros $60.000 están exentos, pero el resto, la diferencia entre 500 y 60, están sujetos a un impuesto de la sucesión. Eso muchas veces es una sorpresa para ciertos clientes, que un amigo le dijo: abrí una LLC y se solucionaron todos tus problemas. La ventaja de esta estructura es que el impuesto a pagar en la rentabilidad anual, asumiendo que se hizo una elección especial que existe en Estados Unidos para alquileres, va a oscilar en un rango de un 10 a un 37%. Como verán, 10 es muy bajo y muy la gente le atrae esa alícuota. Cuando se vendiese el impuesto puede ser tan bajo como 0, 15 o 20%, según cuál sea el monto total de la ganancia neta. Esto está visto como una ventaja y ya verán cuando vayamos a la opción número 2. La otra ventaja es que existe un solo nivel de impuestos. El contribuyente solamente tiene que hacer una declaración anual, declarar la rentabilidad, total de alquileres, gastos, cuánto rindió y pagar el impuesto. Y luego en el momento de vender. Y otra de las ventajas muy importantes es que si la persona tiene la propiedad en un estado donde no imponga un impuesto estatal a nivel personal, no hay impuesto al estado. Por ejemplo, la Florida, un ejemplo que no aplicaría sería Nueva York. Si uno tiene una propiedad en Nueva York, se paga impuesto federal, impuesto estatal. La opción número 2, completamente diferente a la primera, es cuando una persona viene y organiza una corporación o una LLC que sea tratada como una corporación para propósitos de impuestos en Florida o en cualquier estado de Estados Unidos, donde el dueño o el 100% de las acciones de esta empresa sea una entidad extranjera, por ejemplo una sociedad anónima en Argentina. La ventaja más grande de esta estructura es que está 100% protegida al impuesto a la sucesión, siempre y cuando el contribuyente haya tomado los pasos a seguir de respetar la estructura, porque muchas veces muchos contribuyentes arman esta estructura y no la respetan, es decir, cobran los alquileres y lo depositan en una cuenta personal, pagan los gastos de una cuenta personal. En ese caso, el fisco puede venir y decir que la estructura no ha sido respetada y cobrar el impuesto a la sucesión. Pero esa sería la ventaja más grande. La desventaja es que las corporaciones hoy, en el año 2018, pagan un 21% fijo a la rentabilidad, ya sea la rentabilidad anual o en el momento de vender. 21% no es malo. El año pasado esta tasa era 35%, gracias a una reforma tributaria efectiva el 1 de enero del 2018 que implementó el presidente Donald Trump. Bajó de un 35% a un 21%. La otra desventaja es que las corporaciones siempre pagan un impuesto estatal. En la Florida, por ejemplo, como Jorge explicaba antes, es un 5.5%, pero los primeros $50.000 están exentos.
Y posiblemente la mayor desventaja de esta estructura es que va a existir un doble impuestos. Supongamos que la empresa tiene $100.000 de ganancia, paga $21.000 en impuestos, tiene 79 disponibles para repartir en dividendos. Estos 79 están sujetos a una retención de un 30% si el contribuyente final es de un país, o si la entidad extranjera, que es 100% accionista, es de un país que no tiene un tratado con Estados Unidos, como es Argentina. Entonces se pagaría el 21% primero y después un 30%. Les quería explicar que para las inversiones en real estate funciona muy bien esta estructura, porque el impuesto segundo al dividendo no aplica si se paga en el momento de liquidar la empresa. Típicamente, cuando una persona compra una propiedad, muchas veces no tiene rentabilidad hasta el momento que la vende. Entonces, si pueden esperar en repartir todo el dividendo hasta el último año, el segundo impuesto no aplicaría. Con planeamiento se podría llegar a obtener ese beneficio. La última estructura es una LLC, pero no donde sea un único dueño o una compañía unipersonal, sino que tuviese más de un dueño. Cuando una compañía LLC tiene más de un dueño, tributa como un partnership. Y los partnerships en Estados Unidos no tributan por sí solos, sino que hacen solamente una declaración de impuestos que es de información, y toda la información es atribuida a cada uno de los socios, y cada uno de los socios hacen una declaración personal. Ahí viene la primera desventaja. Ya en esta estructura que estamos viendo ahora, requeriría 3 declaraciones de impuestos anuales, una de la LLC y una de cada uno de los miembros. Si hubiese 5 miembros, serían 6 declaraciones. La ventaja es que, a igual que la primera opción que les mostré, la alícuota sería de un 10 a un 37%, no hubiese un segundo impuesto o retención a un dividendo, es un solo nivel de impuesto, y no hubiese un impuesto estatal si la propiedad está situada en un estado que no imponga un impuesto estatal a nivel personal. Hice un ejemplo, sé que es sé que es difícil de leer, pero lo que quiero que noten es la última columna, el total. El ejemplo básicamente contempla que la inversión la tuve por 4 años, del año 1 al 3 gané $50.000 en rentabilidad, supongamos que es una propiedad comercial grande, y el último año la vendo con una ganancia neta de $250.000. Como verán, 3 años son 150, 200 al final, hay $400.000 de ganancia. Bajo la opción número 1, el impuesto final con los 4 años combinados es $52.000. Muy bajo, 52 dividido 400 es menos del 13%, si no me equivoco. Bajo la opción número 2, corporación, es $92.000, casi el doble. Y bajo la opción número 3 es $43.000. Acá es cuando pueden observar que la opción número 2, que es la que nos da protección total al impuesto a la herencia, es la que posiblemente pague la mayor cantidad de impuestos. El ejemplo que les estoy dando funciona muy bien porque los montos que les di fueron muy bajos. Si esta compañía fuese muy grande, que las ganancias fuesen 5, 8, 10 millones de dólares, esta diferencia va a empezar a disminuir y la corporación va a comenzar a ser más atractiva. Pero para el inversionista general, mediano, chico, muchas veces la opción número 1 y la opción número 3 es muy atractiva para el impuesto a la ganancia, pero muy riesgosa para el impuesto a la sucesión. Es por eso que no podía darles muy fácilmente mi recomendación: usen esto, usen lo otro. Va a quedar a decisión del inversionista el nivel de riesgo y todos los otros factores que discutimos anteriormente. No sé si quisieran tomar unos minutos ahora antes que pase al otro tema y hacerme alguna pregunta a mí o a Jorge con respecto a la selección de la entidad. Si algo no quedó claro o si quisieran hacer alguna pregunta. Sí, no me quedó claro la opción 3, el tema de la sucesión. La opción 3. Ok, el Código de Impuestos de Estados Unidos determina que
tener acciones en una LLC es un intangible. Lamentablemente es un tema muy gris en este momento si un intangible está sujeto a un impuesto de sucesión o no, cuando el intangible está más del 50% invertido en bienes raíces. Hay ciertos abogados que arman una LLC con dobles capas que pueden llegar a obtener cierta protección al impuesto de la sucesión, pero lamentablemente no hay protección en este momento bajo una LLC y es muy riesgoso esta estructura. Son tres, en el caso de la sucesión, si es una empresa de servicios que no tiene inmuebles, digamos, ¿cómo funciona? Sí, típicamente la sucesión está basada en cuál es el valor de la empresa el día que la persona fallece. Entonces, en ese caso se haría una evaluación en el día del fallecimiento, determinar cuánto es el valor de la empresa. Aplicar lo de 60.000, el mínimo 60.000. Aplicaría $60.000 exento y el resto sujeto de un 15 a un 40. La escala sube muy rápido, por eso en el ejemplo que daba Jorge en 1.400.000 no es una cifra que va a estar muy lejos de la realidad. Hablaste sobre algunos países que no tenían convenio. Me interesa saber, ya que nuestra empresa está basada en Dublin, en Ireland, qué países dentro de la Unión Europea no tienen convenio con los Estados Unidos. Son muy pocos, la mayoría de los países en la Unión Europea todos tienen tratados, si no me equivoco todos. Irlanda definitivamente lo tiene. Y como aplicaría es que en el caso que tengo una corporación americana y el dueño es una compañía irlandés, la compañía americana pagaría el 21%, pero en el momento de distribuir el dividendo a la compañía de Irlanda, en vez de aplicar el 30%, aplicaría la tasa reducida determinada por el tratado. Todos los tratados tienen tasas diferentes. Tengo una lista conmigo, si alguien quiere saber algún momento en particular, se lo puedo dar. Gracias. En el supuesto de la LLC, la forman dos personas. Hay un manager, supongo, que es el que bueno, tiene firma autorizada. En teoría las acciones se tienen que nominar, ¿no es cierto? Las acciones del LLC, para que se forme el LLC. Entiendo que la mayor cantidad de personas no las nominan. Eso es real, ¿no? Y que al no nominarlas, ¿sí? Y se muere uno de los socios, ¿qué pasa ahí? Legal, perdón. Eva para Sánchez. Sí, algo. No creaba. Algo. A ver, ok. Es una manera bastante carpintera de manejar una LLC y es típica recomendación de alguien que desconoce lo que es una LLC. Eso de no nominar las acciones, inclusive no está permitido por la ley. O sea, las acciones de LLC son nominativas, no existen las acciones al portador. Eso no existe dentro de la Florida. Sí, típicamente lo que sucede es que se hace un examen del libro corporativo para determinar quiénes son los accionistas. En el caso particular de la LLC, los títulos, los certificados de acciones no determinan nada. Lo que determina el porcentaje accionario realmente es el operating agreement. O en el caso en su defecto, que no existe, si hay lo que llaman un organizational minute, que es una asamblea accionista que se hizo al momento de su constitución, se dijo quiénes eran los accionistas, etc. Pero esa idea de dejar los títulos en blanco para que si la persona se muere entonces puede dejársela a otro que está vivo, primero que es un fraude fiscal. Y número dos, que tiene penalización con prisión y realmente no soluciona nada, porque el IRS va a hacer un estudio completo, le va a enviar un subpoena al abogado que preparó la sociedad o quien quiera que haya preparado, va a tener que entregar correos, comunicaciones, todo, y eventualmente se van a dar cuenta quién es el accionista. Pero tratar de evitarlo, no nominando las acciones, yo sé que lo que dices es común. Lo he escuchado, han llegado a las oficinas diciéndome esto, pero 100% no recomendable. Perfecto. Muchas gracias. Jorge explicó básicamente que el estatus migratorio no necesariamente es el que determina si soy residente fiscal.
Obviamente, si soy ciudadano estadounidense, ya sea por nacimiento o naturalizado, o si tengo una tarjeta de residencia Green Card, automáticamente soy un contribuyente en Estados Unidos. Pero el tercer punto, que es el más importante y a veces se les escapa a las personas que permanecen mucho tiempo dentro de Estados Unidos, es si cumplen con los requisitos del test de presencia sustancial, que son los 183 días, y que no son que tengo que pasar 183 días en un año y listo. Es un promedio que es un poquito más complicado, que quizás con un ejemplo lo podamos visualizar mejor. Supongamos que estoy analizando si el inversor va a cumplir con los requisitos en el año 2017. En el año 2017 permaneció 118 días, en el año 2016 permaneció 126 días y en el año 2015 se estuvo 140 días. La fórmula dice que para el año que estoy analizando aplico un 100%, el año inmediatamente anterior un tercio y el año segundo anterior un sexto. Cuando hago el producto y el primer año me da 118, un tercio del 126 es 42, 23 y lo sumo. Si me da 183 o más, soy un residente americano. Y esto significa que a partir de este año, o por este año en particular, tengo que tributar en todo lo que sea renta o grabar mundialmente mis ingresos. Si tengo una cuenta en Suiza, si tengo una sociedad anónima en Argentina, etc. Y por eso es muy importante. El cálculo básicamente funciona que si estoy en Estados Unidos 31 días o más, cuando yo me reúno con mis clientes le pregunto, ¿estuvo 31 días o más este año? Si me dicen que sí, voy para atrás y miro los últimos 3 años y veo que no caigan bajo este número. Básicamente eso concluye la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta más o si el moderador tiene alguna pregunta para nosotros. ¿Alguna pregunta? Nadie. Yo tengo una pregunta, un comentario para Jorge. Habías hablado del Operational Agreement, que es algo que se pasa muy por alto. La facilidad de una sociedad, de entrar online y pagar un poco y tener una sociedad en LLC, parece que ya está todo listo. Me gustaría que explique un poquito, digamos, simplemente, si es posible, pero ¿por qué es tan importante el Operational Agreement al inicio de la sociedad? Sí, en el caso de la LLC, el Operating Agreement es fundamental porque regula todo lo que es el gobierno corporativo de la empresa y regula también las participaciones de los socios. Los certificados de acciones en el caso de LLC no tienen ningún valor. Lo que realmente tiene valor es el Operating Agreement para determinar su tenencia de acciones. Adicionalmente, como explicaba anteriormente, la falta de formalidad corporativa de la sociedad, el hecho que esté constituida, pero que no tenga Operating Agreement, no tiene asambleas de accionistas, no tiene libro corporativo. Si falta en esta, para los efectos de la responsabilidad civil de la corporación, ya la corporación no es responsable, es el accionista. Eso si el día de mañana usted hace un negocio y le va mal, no tiene la protección de la sociedad. O sea, ¿qué significa Limited Liability Company? Es una sociedad de responsabilidad limitada. Eso quiere decir que la sociedad responde por un monto, hasta por un monto. Y ese monto es lo que usted invirtió. Ya lo que no quiere es que después, por ese negocio que hizo con LLC, pueden atacar su patrimonio personal. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene Operating Agreement, no tiene formalidades, cualquier acreedor pudiera tocar su patrimonio personal por no tener ese tipo de formalidades. La ley de la Florida, hay bastantes jurisprudencias con respecto a eso, y es muy claro. Entonces es importante siempre mantener el agente registrado, el Operating Agreement, las resoluciones anuales, renovar la sociedad, todo esto es muy importante. Yo quería agregar que muchísimas veces me encuentro en una situación donde el cliente me llama y dice... Cierto, básicamente la visa EDO permite traer, aparte del inversionista, aparte de empleados, la familia también. Y lo hace de una forma muy flexible porque se le da a estas personas que son dependientes del inversionista principal la posibilidad de trabajar por cualquier empresa, también una empresa que no sea la empresa que originó la inversión. Ahora bien, pasando los 21 años, técnicamente esos hijos mayores tienen que obtener una cobertura diferente. La manera mejor para hacerlo si ellos trabajan o pueden asumir algún tipo de encargo dentro de la empresa que originó la inversión, se les puede permitir obtener a su vez una visa. A través de eso. Tendría que hacer su propia inversión el hijo de 21 años.
Sí, o a conectarse como empleado. Como empleado, sí, del sistema. correcto. Correcto.